invito a que comencemos con oración, pues a la Virgen por la pandemia del COVID-19 que estamos pues rezando en estos días y vale la pena. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bajo su amparo y protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. Escucha nuestras fervientes súplicas en estos momentos de prueba por la pandemia que está afectando a toda la humanidad. Haz que acojamos con serenidad y compromiso, Dulce Madre, las decisiones dadas por las autoridades de salud para el bien común de todos. Acompaña, anima y fortalece al personal médico y sanitario que trabajan por el bienestar de la salud de tantos enfermos. Cuida, Madre, de los adultos mayores y de las personas en riesgo, y concédeles fortaleza y confianza en tu Hijo Jesús, que nunca nos abandona. Madre querida, Negrita de los ángeles, nuestra reina y patrona, intercede por nosotros, y no nos dejes caer en el temor ni en la desesperanza, y aumenta en nosotros la fe y la solidaridad. Amén. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. Bueno, pues entonces vamos a tratar de aprovechar al máximo esta última sesión que tenemos de este curso sumamente básico de la iglesia que he tratado pues de compartir con ustedes. La vez pasada teníamos un tema que quería terminar, pero no me dio tiempo, de cómo la iglesia está compuesta, pues fieles cristianos, pero dentro de esa iglesia compuesta de bautizados, fieles cristianos, pues es como un pastel en donde el centro está Jesucristo, el Señor, que es el que le da vida a todo juntamente con el Espíritu Santo, que anima a toda la iglesia, pero que todos los bautizados ahí tenemos pues una igualdad, una misma dignidad. Sin embargo, tenemos diversos ministerios y diversos servicios, tenemos diversos carismas, y diríamos que son como tres vocaciones, llamados del Señor a que vivamos a Jesucristo el Señor y nuestra fe de acuerdo a la situación de cada uno. Entonces hablábamos de los fieles laicos que tienen una vocación pues muy importante hoy, ¿verdad? Por su bautismo, tienen que ser testigos, tienen que ser aquellos que den pues un ejemplo de lo que significa vivir la fe en Cristo Jesús con sus enseñanzas en el Evangelio. Y el matrimonio y la familia, pues que está santificada por un sacramento, pues es un testimonio de un matrimonio cristiano, de una familia cristiana que tienen que vivir todo a la luz del Evangelio. Hablamos también el segundo grupo de vocacionados, como son los consagrados, los religiosos y las religiosas, en sus diferentes carismas, en sus diferentes escuelas de espiritualidad que hay para todos los gustos. Unos consagrados con los tres consejos evangélicos, la pobreza, castidad y obediencia, otros que son contemplativos, es decir, hay una maravilla, ¿verdad?, donde se vive la radicalidad del Evangelio. Y entonces pasamos al último grupo, que tiene un carisma muy especial, porque se trata de una llamada específica de Cristo para servir en un ministerio concreto, que es la jerarquía de la iglesia. Y este grupo jerárquico que está compuesto por tres grupos dentro del sacramento del orden, porque la jerarquía de la iglesia está pues llamada por el Señor dentro de un sacramento que se llama el orden, que son en grados: primer grado, que es el diaconado, luego el presbiterado y luego el episcopado. Esas tres dimensiones del orden sacerdotal
son los que componen la jerarquía. Y de eso pues quisiera conversar con ustedes un poquito. ¿Qué significa la jerarquía en esta iglesia que hemos reflexionado durante estas sesiones anteriores, en la cual nosotros pertenecemos? Y de una vez les digo que la jerarquía en este triple ministerio, diaconado, presbiterado y episcopado, no tienen otra finalidad sino servir a toda la iglesia, a todos los bautizados. Es un servicio al estilo de Cristo, que nos dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Es un grupo de la comunidad cristiana llamada especialmente no para estar sobre los demás, no, sino más bien para, como Cristo, ser los pequeños, aquellos que están al servicio de toda la comunidad y especialmente de los más pobres. No son aquellos que tienen un privilegio o tienen ciertos honores. No, no, no. Más bien tienen que ser aquellos que tienen que ser modelos para todos los cristianos bautizados de cómo se debe vivir el evangelio. Por lo tanto, se trata de una vocación, se trata de una elección especial. ¿Pero para qué? Para una misión. Cristo nos envía a una misión, que es una misión, como decía, no de poder, sino de servicio. Y tiene entonces esa característica, es una vocación sacramental. En primer lugar, es sacramental. ¿Por qué? Porque está constituida por el orden sacerdotal, en primer lugar. Segundo, es una vocación de carácter colegial. Colegial. Es decir, en una palabra, todos nosotros participamos del mismo orden sacerdotal. Y cada uno en su grado. El episcopado es el supremo grado, luego después viene el presbiterado, el diaconado, que estos dos ministerios están al servicio de los obispos en la iglesia. Entonces, eso es colegial. Estamos en un mismo sacramento que nos abraza a todos. Para una iglesia que es comunión, que es comunidad. No olvidemos eso cuando hablábamos nosotros de que la iglesia es una comunidad bautismal, que formamos el cuerpo de Cristo, que estamos unidos en la persona de Cristo por el bautismo. Y este ministerio entonces actúa en nombre de Jesucristo, en la persona de Cristo, que hay una frasecita en latín que implica mucho más que eso, que dice que el ministro ordenado, sea obispo, presbítero o diácono, actúa in persona Christi, representa a Cristo, de tal manera que todas las facultades que ha recibido a través del sacramento del orden, lo hace en nombre de Cristo. Por eso dice un Santo Padre, cuando el sacerdote bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando el sacerdote da la absolución de los pecados, es Cristo el que da la absolución. Cuando celebra la Eucaristía, es Cristo el que está celebrando la Eucaristía, se hace presente. Eso se llama entonces actuar en la persona de Cristo. Para que vean ustedes, esto es un acto de fe. Es decir, ahí cuando uno asiste, digamos, a una Eucaristía celebrada por un sacerdote, presbítero u obispo, ahí tenemos nosotros que identificar a Cristo. Tenemos que nosotros con nuestra fe decir, este es Cristo. No importa que tenga como ser humano muchas deficiencias, muchas fragilidades, no importa, pero es Cristo el que está realizando a través de las facultades que se le dieron en el orden sacerdotal. Por supuesto, entonces, la jerarquía la forma el colegio episcopal.
Entonces, la jerarquía es un colegio. La jerarquía del colegio episcopal en comunión con el romano pontífice. Esto es muy importante. Cristo llamó a Pedro como el centro de unidad de la iglesia. Y todos tenemos que estar unidos a este sucesor de Pedro, que también se le llama el vicario de Cristo. Entonces, ven ustedes los títulos que se le dan al Papa. En este momento, al Papa Francisco. Es obispo de Roma. En primer lugar, es obispo de Roma como Pedro. Es el sucesor de Pedro directamente. El Papa Francisco es el 266 sucesor de Pedro. Históricamente, en línea recta. Es el vicario de Cristo, en cuanto que representa a Cristo. Y es el pastor universal de la iglesia, de los cristianos. Y es el principio y fundamento visible de la unidad del colegio episcopal y de todos los fieles. Es decir, la iglesia de Cristo se distingue precisamente por eso, por esa unidad alrededor del vicario de Cristo, sucesor de Pedro. El que esté separado, bueno, el que esté separado, ya habíamos dicho nosotros, los cismas y los herejes, esté separado de este árbol, este tronco que es Pedro, ya se está pues separándose de la iglesia de Cristo. Ese es, de la iglesia de Cristo. Por eso es que el que mantiene la unidad. A mí me decía un pastor, amigo en Limón, cuando yo tenía mucha relación con ellos, me decía, yo admiro mucho a la iglesia católica, que la iglesia católica se mantiene en una unidad y comunión, y el Papa es el centro de esa unidad. Todos unidos, pero en una diversidad grande. Veamos nosotros todas las congregaciones religiosas, los grupos apostólicos, y sin embargo todos unidos. Mientras que en las iglesias hermanas, comunidades evangélicas, cada grupo es aparte totalmente. Ahí no hay ninguna unidad. Esto es muy importante que lo consideremos nosotros. ¿Verdad? Por eso yo tengo que tener una relación con el Papa efectiva y afectiva. El Papa tiene que ser como se dice normalmente, para nosotros católicos hay 3 amores. El amor a la Eucaristía, el amor a la Virgen María y el amor al Papa. Eso es lo que nos distingue a todos nosotros. Con esos 3 aspectos estamos nosotros en la línea de la Iglesia de Cristo. Ahora, quisiera nada más brevemente, porque es un tema muy interesante, que posiblemente ustedes han oído hablar de que el Papa es infalible, la infalibilidad del Papa. ¿Qué significa eso? Brevemente. La infalibilidad del Papa es un carisma que tiene un don, digamos así, que el Señor le ha dado al Papa, de que él, que sea garante de la fe y de la moral. Entonces, el Papa, cuando habla, digamos, no como persona privada, sino en el nombre de Cristo, ¿verdad? Sobre algún asunto de fe o de costumbres o de moral, ¿verdad? Ahí no se puede equivocar. Es decir, es eso. Infalibilidad significa que no se equivoca, pero no siempre, ¿verdad? El Papa habla muchas cosas y lo habla como el magisterio de la iglesia, como un obispo. Pero en un momento dado, solemne, él, cuando hay alguna situación de fe que está en la Sagrada Escritura, son 2 fuentes, la Sagrada Escritura revelada y la tradición de la iglesia con mayúscula, de toda la historia de la iglesia, cuando se unen estos 2 aspectos, la revelación y la tradición vivida, porque la tradición es lo que se vive en la comunidad cristiana, y esto quiere decir que esto es de orden divino. Por lo tanto, es algo que se vive y el Papa tiene que salvaguardarlo. ¿Por qué?
porque él tiene que ejercer el supremo oficio de pastor. Y al mismo tiempo él es el doctor de los cristianos en virtud de su supremo poder que ha recibido, ¿verdad?, de Pedro y del colegio apostólico. Por eso es que entonces él define algún aspecto de fe o de costumbres solemnemente. Y esto pues es lo que se llama goza de infalibilidad, que es un dogma que fue definido en el primer concilio vaticano en el año 1870, en donde se le da esa potestad al Papa, ¿verdad? Al Papa. Entonces, yo creo que eso es muy importante pensarlo. Esto, como digo, lo usa el Papa en muy pocas ocasiones. Últimamente lo ha ejercido en dos dogmas que definió de la Virgen María. En el año 1854, cuando el Papa Pío IX definió el dogma de la Inmaculada Concepción. 1854. ¿Qué quiere decir esto? Que la Inmaculada Concepción está contenida, revelada en la Sagrada Escritura. Y en segundo lugar, ha sido una tradición que ha vivido la Iglesia y la ha venerado desde siempre. Y el Papa entonces en 1854, él dijo, esto es dogma de fe y es exigido para la creencia y la fe de todos los cristianos. El segundo acto solemne de definición de un dogma fue en el año 1950, cuando el Papa Pío XII definió la asunción de María al cielo. Es decir, ahí está. Lo interesante es, ¿verdad?, cómo en ese acto solemne, y quiero decirles que en 1850 en 1950 estuvo presente Monseñor Sanabria. Hay una lista de todos los obispos que asistieron a la definición dogmática de la asunción de la Virgen al cielo, y está ahí Monseñor Sanabria Martínez, arzobispo de San José, Costa Rica. Entonces, él, usando de su potestad, ¿verdad? La fórmula es esta: por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles Pedro y Pablo, y por nuestra autoridad declaramos y definimos como dogma divinamente revelado, ¿verdad? Por ejemplo, que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Esto se llama magisterio extraordinario, ¿verdad?, que es, como digo, ya pasa a ser una verdad de fe, como revelada. Esto es, como digo, propio del Papa. Esto lo digo para que no se quede así, ¿verdad? Entonces, infalibilidad solamente y únicamente cuando el Papa define algo de fe, moral o costumbres. Continuamos. A cada obispo, como decíamos, el obispo juntamente con el Papa forman el colegio apostólico, sucesores de los apóstoles. Ven ustedes, es colegio. No puede decir que yo como obispo soy sucesor de un apóstol concreto, porque eran 12 nada más. Pero esos 12 formaban un colegio. Nada más que la iglesia pues se fue multiplicando y ese colegio hoy lo forman 5.000 obispos en el mundo, juntamente con el Papa. Es el colegio que representan a todos los apóstoles. Entonces, el colegio es el colegio apostólico en comunión con el romano pontífice, sucesor de Pedro, ¿verdad? A cada obispo se le confía una diócesis. Y nada más como detalle, es interesante. El Papa es el que nombra al obispo. Lo nombra, bueno, hay todo un proceso de nombramiento. Una vez nombrado el obispo para una diócesis, en ese momento
se convierte en sucesor de los apóstoles y recibe entonces todas las facultades, todas las potestades directamente de Dios. Entonces, el obispo ya se pone a nivel del obispo de Roma, que es el Papa, pero también unido en comunión con él como sucesor de Pedro. Entonces ahí ya forma parte del colegio apostólico. Él gobierna la iglesia particular. Y les voy a decir también algo. En cada país hay diferentes arquidiócesis, llamemos así. Costa Rica siempre tiene una arquidiócesis y el obispo que está ahí se llama arzobispo, pero no tiene ninguna autoridad sobre los demás obispos. Aquí en Costa Rica somos 8 obispos, cada obispo es autónomo en su diócesis. El arzobispo lo único que tiene es que ocupa un puesto de obispo como pastor dentro de una ciudad importante, en este caso San José, ¿verdad? En México hay como 4, 5, 6, ¿verdad? Porque es un país muy grande, pero es autónomo. Sin embargo, hay un organismo que se llama Conferencia Episcopal. Ese organismo de Conferencia Episcopal es como un hecho o un acontecimiento de comunión de obispos para ayudarse mutuamente en el ejercicio de su pastoral. Pero cada obispo es autónomo. Cada obispo tiene las facultades propias, porque algunos piensan de que el arzobispo es el que manda a todos los obispos de Costa Rica, ¿no? El único que puede, digamos, tener influencia, influir en una diócesis es el Papa, por ser el primado. Pero nada más. Pero todos juntos somos un colegio, ¿verdad? En comunión, que nos ayudamos mutuamente. ¿Cuáles son las funciones de la jerarquía? Las funciones de la jerarquía, o sea, de los obispos, hablamos de los obispos, que ejercen su servicio en nombre de Cristo. En primer lugar, la misión que tiene un obispo es enseñar. Es la misión de enseñar, de docencia, anunciar el evangelio, ser maestros auténticos de la fe, mantener, por supuesto, cuidar y hacer crecer la fe en todas las comunidades que pertenecen a su diócesis. Y cuando él manifiesta alguna enseñanza por escrito o también, digamos, hablada, es lo que se llama el magisterio del obispo, el magisterio de la iglesia. ¿Para qué? El obispo tiene que salvaguardar la verdad evangélica. Tiene que tener un cuidado para que se sea fiel en todo. Con esto, pues tiene un grupo de presbíteros, de sacerdotes, que ejercen en su nombre, en cada parroquia, ¿verdad? La pastoral, ¿verdad? O el cuidado de los fieles. El presbítero es alguien que ejerce en nombre del obispo. No es autónomo tampoco, sino tiene que estar en comunión estrecha con su obispo para ejercer en comunión toda esa enseñanza. De tal manera que también un párroco, cuando habla, también está hablando en nombre del obispo. Y por eso tiene que tener mucho cuidado también de que esté en unión con el obispo. Entonces, la primera misión fundamental es la misión de enseñar. La segunda misión que le corresponde es la misión de santificar. El obispo, por supuesto, está puesto por Dios para ser el administrador de la gracia de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, que tienen como finalidad santificar a la iglesia. Y cuando decimos santificar a la iglesia, es santificar a todos los fieles bautizados. Los sacramentos tienen esa finalidad. Cada vez que nosotros recibimos un sacramento, especialmente la Eucaristía, es
es un hecho santificador. De tal manera que cada vez que nosotros participamos de la Eucaristía, cada vez que nosotros recibimos a Cristo en la Eucaristía, deberíamos salir más santos. Y así debe ser. Debe ser. Cada misa dominical que nosotros asistimos, abrimos nuestro corazón a la gracia eucarística y salimos mucho más santos, más llenos del Señor. ¿Para qué? Para que esa semana la vivamos mucho mejor. Y eso es el oficio del obispo, tratar de que todos los fieles tengan la oportunidad de ser santificados. Y el tercer ministerio del obispo es gobernar. Y lo hacen, pues como digo, en nombre de Cristo, no es por un poder, no es porque la autoridad diga un obispo, aquí yo mando y aquí hago lo que yo quiero, no. La autoridad viene de Dios. La autoridad que tiene el obispo es una autoridad delegada de parte de Cristo. Por lo tanto, yo tengo que ejercer la autoridad al estilo de Cristo, que es una autoridad de servicio. Entonces, el gobernar es simplemente organizar el proceso de evangelización que se debe realizar en esa diócesis. Y esto es muy importante. Por eso el obispo tiene alrededor un grupo de sacerdotes que se llaman los presbíteros, un grupo de diáconos. Ahora, los diáconos tienen dos dimensiones. Hay un diácono que es transitorio, que es el diácono que está caminando hacia el presbiterado. Y hay un diácono permanente, que es el diácono casado, o también puede ser célibe, casado, que ayuda también y que no está pretendiendo ser presbítero, sino diácono permanente. Eso, ¿verdad? El orden sacerdotal en el diaconado, Interesante, la frase de San Ignacio de Antioquía siempre a mí me ha impresionado mucho, cuando le habla a los fieles de lo que tiene que tener la relación con el obispo. Dice San Ignacio de Antioquía, los fieles deben estar unidos a su obispo, que nadie haga nada al margen del obispo. Todos con el obispo, nada contra el obispo. Y esto a nivel de todos, a nivel de presbíteros, a nivel de diáconos, a nivel de religiosos, de religiosas y a nivel de todos los fieles. Si nosotros no podemos nunca oponernos al obispo, ahora sí podemos nosotros dialogar con él, ¿verdad? Y darle consejos, orientaciones, y mire, señor obispo, a nosotros nos gustaría esto, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Por eso es que hay una serie de consejos, ¿verdad? Por ejemplo, el consejo pastoral en una diócesis es especialísimo porque es el consejo pastoral está compuesto por los diferentes grupos que hemos mencionado en la iglesia. Está compuesto por laicos, compuesto por religiosos, por religiosas y por presbíteros. Es la iglesia en comunión juntamente con el obispo para asesorarlo, para ayudarlo, para decirle cuáles son las necesidades más urgentes que hay en la diócesis y que todos están dispuestos a colaborar para organizarse, para que se lleve a cabo un proceso de evangelización. Y esto es muy importante. Yo creo que Fanny fue una de las que estuvo mucho más presente en nuestro consejo pastoral, a quien yo le agradezco mucho, ¿verdad?, por su participación, y así muchos laicos que participaron. Eso es muy bonito. Yo siempre me sentía tan contento cuando me reunía con el consejo pastoral, me encontraba con los laicos comprometidos, con unos deseos, con unos anhelos de colaborar con la evangelización de la diócesis, con religiosos, con religiosas, con los presbíteros, y era muy bonito porque el obispo decía, aquí estoy yo en la iglesia de Jesucristo. Bueno, esto es, digamos así, en general, la jerarquía de la iglesia, que es, como digo, muy importante porque es el que va guiando,
es en el nombre de Jesucristo, el buen pastor, el que lleva al rebaño, llamemos entre comillas, el rebaño lleva a la comunidad cristiana al encuentro con Jesucristo, el Señor, y tratar de cambiar pues muchas cosas que se deben hacer en la vivencia de la fe. Bien, no sé si tienen ustedes alguna pregunta sobre esto, porque vamos a pasar entonces a otro tema ya. Entonces ya completamos ahí, ¿verdad? ¿Quiénes forman la iglesia y cuáles son sus funciones? Y como decíamos, los laicos tienen unas funciones muy importantes, los religiosos también, ¿verdad? Y la jerarquía, por supuesto, pues es aquella que está en primera línea, que tiene que llevar, ¿verdad? Y a todo el pueblo, ¿verdad? Dice el Papa Francisco, tiene una frase muy bonita. Dice, la misión del obispo es muchas veces ir adelante de la comunidad, indicándole el camino. Otras veces tiene que estar en el centro de la comunidad cristiana. ¿Para qué? Para unirla, porque a veces se salen un poquillo ahí, ¿verdad? Las ovejas, entonces tiene que unirlas. Y otras veces tiene que ir detrás, animándolas, empujándolas, para que sigan caminando hacia el objetivo final, que es el encuentro con Jesucristo el Señor. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿O algún comentario, alguna cosita? Monseñor, perdón, tal vez una inquietud que tengo. Sí. Y bueno, es con respecto al diaconado, más que todo, porque, bueno, el diaconado, se dice que el diácono, como usted decía, son dos tipos de diácono, el que viene por el diaconado permanente y el del diaconado provisional. Se le llama clérigo, pero no es sacerdote. Ajá. O sea, es clérigo, pero no es sacerdote. Eso por un lado. Y lo otro, que el diaconado, bueno, en lo poco que he leído y todo, se ha establecido que es más para un servicio, el servicio a los pobres, a los más necesitados, ¿verdad? Pero bueno, he visto, por lo menos en la experiencia que yo tengo, que tanto, bueno, acá en la diócesis como en otras, con los diáconos que hay, han tenido como una función más litúrgica que de servicio. Bueno, por lo menos esa es la impresión que a mí me ha dado últimamente. Entonces, por ahí ese par de inquietudes, monseñor. Muy interesante esa pregunta. Es decir, me hubiera ampliado un poquito el diaconado, pero no hay tiempo. Te contesto de esta manera. Ciertamente, si nosotros leemos en los Hechos de los Apóstoles, los apóstoles descubrieron de que la misión de ellos especialmente es la misión evangelizadora. Vea la predicación, y que la pastoral social, el cuidado de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, les estaba quitando mucho tiempo. Entonces dice, bueno, vamos a buscar, ¿verdad? Ministros que nos ayuden en esto. Entonces fue cuando crearon los diáconos, los 7 diáconos famosos, ¿verdad? Pero sin embargo, no excluyó la predicación. Por ejemplo, el protomártir San Esteban fue un gran predicador y eso fue lo que lo llevó a la muerte. Felipe también lo encontramos nosotros en catequesis, gran diáconos. Porque la vida del cristiano, como sacerdote, como profeta y como rey, pues tiene que también ejercer. Tal vez se le da énfasis a alguno de los aspectos. Unos pueden ser más de liturgia, otros más de predicación, otros más de social, es decir, de amor a los pobres, pero todo está ahí. Entonces, el diaconado permanente, que fue, diríamos así, rescatado por el Concilio Vaticano II, después de que en el siglo V se cerró, ¿verdad? El diaconado permanente, que eran muchos diáconos casados, muchos diáconos que en su vida, pues, de trabajo y todo eso, ejercían este diaconado. Y se comenzó a decir, bueno, entonces, ¿cuál es
la función del diácono permanente. Y se hicieron muchas experiencias. Yo asistí a 2 congresos internacionales de diaconado permanente, uno en Alemania y el otro en Brasil. Entonces, ahí depende de los obispos cuál es el énfasis que le dan al diaconado permanente. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el diaconado permanente tiene más bien una función litúrgica. Ayuda mucho en matrimonios, en funerales, en bautismos, en los domingos, ayudar para organizar las liturgias eucarísticas. Ese es más o menos el énfasis que le dan al diaconado permanente en Estados Unidos. En Alemania se le da todo lo que era pastoral social. Casi en todas las parroquias, los diáconos, incluso hay diáconos tiempo completo, que se ocupan de todo lo que es social, de todo lo que son los pobres, todo lo que ayuda también mucho hacia afuera, hacia América, hacia África. Entonces es más lo social, sin que se niegue también lo litúrgico, porque ellos asisten también a la Eucaristía y como diáconos también celebran a la Eucaristía. Ese es otro. En Brasil hacen de todo. Incluso hasta cuidan parroquias. En Brasil yo conocí alguna parroquia dirigida por un diácono. ¿Verdad? Y entonces ahí hace todo lo que un párroco hace, lo hace un diácono. Entonces yo creo que digamos, un diácono tiene muchas posibilidades, de acuerdo también a lo que también el párroco le permita, porque a veces los párrocos son muy celosos de su ministerio presbiteral y entonces al diácono a veces lo toman como un simple monaguillo, nada más. ¿Ah? No, y es una orden, es un orden, ¿verdad? Del orden sacerdotal. No es un monaguillo, es alguien que está. Ahora, lo otro que decía usted, que se le llama clérigo. Clérigo, pues es porque pertenece al clero. Es decir, clero es el que es un ministerio ordenado. Lo interesante es que ese nombre no nos vaya a llevar al clericalismo, que es un defecto tremendo, que es el que se siente acaparando todo y a los laicos no los deja hacer nada, los pone en segundo lugar, son mantequilla. En cambio, no. El clero es porque somos parte del orden sacerdotal, es todo, pero para servir. Entonces se ha venido llamando clero, porque es un hombre que pues no tiene mucha importancia. La importancia es el servicio que damos. Eso es, ¿verdad? Y podemos hablar más, pero creo que ahí está. Y creo que hoy, bueno, en Cartago yo no promoví el diaconado permanente porque tenemos suficientes sacerdotes y gracias a Dios vocaciones. En otras partes han procurado también que no sería, ¿verdad? Muy bien, de que los diáconos sean los que, ¿verdad? Hagan las cosas en lugar de los sacerdotes, ¿verdad? Sustituyan al presbítero. No, porque es un orden propio, pero en muchas partes donde faltan muchos sacerdotes, entonces se ordenan diáconos también para que hagan pues, los ministerios que por falta de sacerdotes no se hacen en muchas comunidades. Aquí están, pues ya casi están en San José, están en Tilarán y están en San Isidro del General. No se han, en otras diócesis no se han promovido, pero cada uno de los obispos tiene la libertad de promover los diáconos permanentes, que si se forman bien y se les da un campo donde trabajar, yo creo que son muy útiles los diáconos permanentes. Bueno, ¿algo más? Bueno, entonces ahora vamos a pasar también brevemente una síntesis sobre cuál es la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de todos los que nosotros formamos
la iglesia de Cristo, los bautizados, todos tenemos una misión. Misión, pues, significa envío, ¿verdad? Un misionero es un enviado. Así significa la palabra. En latín, viene del latín. Misión, envío, misionero, enviado. Por supuesto, el primer misionero enviado por el Padre de Jesucristo, el Señor, es Jesucristo. Jesucristo fue el enviado a salvar al mundo. El primer misionero, gran misionero que vino a hacerse uno de nosotros para identificarse con nosotros y para salvar al mundo, muriendo en la cruz con todo lo que nosotros conocemos. Él se organizó pues de un grupo, que es el Colegio Apostólico, sus apóstoles, y también entonces los envió. Y este mandato que encontramos nosotros en Mateo 28, 20-21, constituye la misión fundamental que Cristo da a la iglesia. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos a los habitantes de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y sepan ustedes que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese mandato nosotros tenemos que tenerlo muy claro, ¿verdad? Y tenerlo de memoria, porque eso nos afecta a todos nosotros. Y es la pregunta, yo realmente me siento misionero, enviado por Jesucristo, por ser bautizado. Como bautizado, yo tengo una misión. Y esa misión debe comenzar por los que me rodean, por los más cercanos. Y ahí voy yo entonces dando testimonio con mi persona, actuando diferente en mi trabajo, con mis amigos, en mi sociedad y también pues ayudando a la comunidad eclesial, ¿verdad? Vayan por todo el mundo, ¿verdad? Vayan por todo el mundo. Y manda a todas las naciones, es decir, no hay ninguna, ya no es el pueblo de Israel que estaba centrado simplemente en un país como pueblo escogido por Dios, no, el Señor viene a salvar a todos y a cada uno de los hombres. De tal manera que tenemos que tener presente que la iglesia, toda ella es misionera, toda ella es misionera. Y yo agrego mucho más. Toda actividad que se realiza en la iglesia tiene que ser misionera, tiene que ser evangelizadora. Yo les decía a los padres que hasta un turno que hagamos en una comunidad para recaudar fondos o que tiene también otras posibilidades de reunir a la comunidad, de tener pues un tiempo, unos días de diversión o cualquier cosa, pero todo tiene que ser con fines misioneros. Toda actividad eclesial, toda actividad de una comunidad cristiana tiene que estar en esa línea. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿esta actividad que yo estoy organizando tiene carácter misionero? ¿Tiene carácter evangelizador? ¿O simplemente la hago yo por otros motivos que no tienen que ver nada con la misión de la iglesia a la cual estamos todos llamados? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? La misión de la iglesia, ya habíamos dicho, tiene su origen en la misma Trinidad. ¿Por qué? Porque fue la Trinidad la que envió a Jesucristo, su Hijo, y al Espíritu Santo como misioneros a cambiar el mundo. Y fue el Padre el que les dio esa misión. Por lo tanto, ya la misión de la iglesia es una misión que implica una exigencia divina. Por eso es que Dios quiere que todos los hombres y mujeres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la misión.
La misión se trata de llegar a todos los hombres y mujeres para que de alguna manera tengan contacto con Jesucristo, de alguna manera. Y así puedan ellos darse cuenta de que hay toda una visión salvadora que Cristo quiere. Por eso es que la misión es la vocación propia de la iglesia. No olvidemos eso. La iglesia está llamada por vocación a llevar el mensaje de Jesús por todas partes. Segundo, es su tarea. Nosotros deberíamos como sacerdotes, como obispos, ser apasionados como San Pablo. Como San Pablo, aquel que se apasionó, ¿verdad? ¡Ay de mí si no evangelizo! ¡Ay de mí si no evangelizo! Desgraciado de mí, dicen otras traducciones de la Biblia. Desgraciado de mí, dice San Pablo, si no evangelizo. Yo creo que eso tiene que ser también parte de nosotros. Es la tarea, es la identidad. La iglesia de Cristo es la que le identifica de llevar el mensaje por todas partes. Y si no lo lleva, no está cumpliendo con su misión. Más todavía, es su gloria y, por supuesto, es su pasión. Todos nosotros, y yo insisto mucho en eso, que todos nosotros, sacerdotes, laicos, agentes de pastoral, tenemos que enamorarnos de la misión. Que realmente nosotros llevemos una palabrita siempre, ¿verdad? De Jesucristo, el Señor, a los demás. Sea con nuestro testimonio, que vean que nuestra vida es diferente de todos aquellos que tal vez están fríos en la fe o no creen. Con una palabrita, ¿verdad? Con un comportamiento, con un trato, con una acogida. Bueno, tantas formas de misión que Cristo nos enseña. Y Él los realizó. Esto es muy importante. No hay que perder eso. El Papa, bueno, después voy a decir unas palabritas sobre cuál es la iglesia que el Papa está promoviendo. Por lo tanto, cada uno de los miembros de la iglesia en su condición en su condición bautismal es corresponsable de la misión de la iglesia. Decíamos nosotros que el Concilio Vaticano II nos dijo que la iglesia es sacramento universal de salvación y es signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. La iglesia tiene que llevar, ¿no? Y yo creo que, y estoy convencido de que después de esta pandemia, la iglesia tiene una misión extraordinaria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es donde nosotros tenemos que sentarnos a reflexionar a la luz de lo que el Señor quiere de esta iglesia que está pasando también estas situaciones duras como todo en la humanidad, pero que nosotros tenemos que descubrir cuál es el proyecto misionero de la iglesia que tiene que llevar a cabo. Por eso la iglesia está llamada a realizar una verdadera fraternidad de la familia humana. ¿Cómo unir a esta humanidad tan dividida, a veces con tanta competencia, con tanta violencia? Yo creo que ahí tenemos que trabajar mucho, ¿verdad? Es necesario entonces la unidad, la comunión, el buscar de que Cristo, el Señor, está vivo en medio de nosotros, resucitado, y quiere pues algo nuevo en el mundo de hoy. Por lo tanto, se debe construir una sociedad mucho más humana. Un padre con quien yo tuve la gracia de trabajar, pues después del Concilio Vaticano II, decía esto: nosotros tenemos que, como iglesia, tenemos que transformar el mundo de salvaje en humano y de humano en divino según el corazón de Dios. Vaya usted reto y desafío. Así es. Esa es la pasión, esa es la misión que el Señor nos pide a todos y cada uno de nosotros.
una sociedad nueva, una sociedad más justa, una sociedad más humana, una sociedad que realmente se sienta que somos hermanos todos. Y creo que esto nos está enseñando esta pandemia, que todos nos necesitamos unos de otros, que aquí no hay unos más o menos, no, todos tenemos que abrazarnos en un solo abrazo bajo el amor de un Padre común que nos tiene a todos nosotros. Por eso, mis queridos, la misión no es una opción, si queremos o no queremos, es parte integrante de la identidad cristiana. Ahora, ¿cómo cumple la iglesia esta misión? La iglesia tiene que cumplir esta misión, diríamos, en tres círculos concéntricos. Tres círculos concéntricos. El primer círculo concéntrico, el pequeño, que es pequeño, es la comunidad cristiana. Todos nosotros, los bautizados, tenemos que evangelizarnos. La evangelización nunca termina. Cada vez que yo me adentro a un compromiso evangelizador, yo siento que necesito mucho más. Porque la evangelización es el Espíritu Santo el que me está animando y animando a la iglesia para estar presente allá. Entonces, primero, el primer grupo son los que están más cerca de la iglesia. Los agentes de pastoral, los que practicantes, que tenemos que mantenerlos y tenemos que alimentar esa fe, alimentar ese compromiso misionero con Cristo. Que ahí estamos. Yo creo que todos estamos ahí metidos en esta situación. El problema es que llegó un momento en que pensábamos que todos estábamos cerquita de la iglesia, que todos éramos ahí. Y entonces la evangelización fue una evangelización más hacia la comunidad, hacia adentro. Pero olvidamos el otro círculo de muchos católicos y muchos cristianos que se han separado, que se han alejado. ¿Por qué razones? Bueno, no conocemos. Y entonces la pregunta es esta, viene el segundo círculo. Nosotros nos preocupamos en nuestras comunidades parroquiales, concretamente, de los más alejados. Hemos pensado por qué nuestra gente se está yendo de la iglesia. Hemos pensado por qué los jóvenes ya han perdido el gusto, incluso jóvenes de buenas familias cristianas que se les ha educado. Y ahora, porque ya en la universidad les dan otras ideologías, ya se apartan. Bueno, la parroquia tiene que preocuparse. Yo diría que la parroquia tiene que siempre procurar llegar hasta el más lejano. La evangelización de una parroquia... Que sea solamente como felpa. ¿Qué? Que sea como felpa. ¿Qué? Uno más. La parroquia tiene que considerar a todos sus habitantes que tiene que llegarles el mensaje. No puede haber nadie dentro de una comunidad cristiana que no tenga la posibilidad de ser evangelizado. ¿Por qué? Porque todos tienen el derecho de conocer a Cristo. Eso es muy importante. No olvidemos eso. Entonces es el segundo círculo, ¿verdad? Del grupo de cristianos no practicantes, del grupo de cristianos que se han alejado, ¿verdad? Y tenemos nosotros que buscar formas, sea visitándolos, sea por hacer actividades misioneras, como se hacen muchas veces misiones para atraer a esta gente. Pero no olvidemos, tenemos que llegar en una comunidad hasta el último, aunque sea ateo, aunque sea incluso de otra religión. ¿Cómo? Bueno, ahí es donde tenemos que buscar estrategias. Yo creo que nadie se resiste a un servicio de esta categoría. Y el tercer grupo son los cristianos. El tercer grupo son lo que se llama la misión adyentes, que es lo que llamamos nosotros ya las misiones. Es llevar el mensaje de Jesús a aquellos lugares donde
es poco conocido o, de hecho, no es conocido Jesucristo. Y esto se hace pues con testimonio, ¿verdad? Testimonio, mediante una presencia, ¿verdad? Para atraer a aquellos que no conocen a Jesucristo. Yo conozco, por ejemplo, misioneros que van allá a África, que van a Oriente y simplemente organizan grupitos de los pobres, ayudando a los pobres, ahí, para que así se vea que Cristo está presente en el pobre, por amor, por esto, y poco a poco se van acercando, poco a poco se va haciendo una comunidad cristiana. Es la misión que se llama adyentes, la misión hacia afuera, donde Cristo no es suficientemente conocido. Y que la iglesia también tiene que preocuparse por eso. Esto es, no olvidemos eso. Entonces, vemos nosotros cómo salimos desde el corazón, ¿verdad?, de los convertidos o los que están ahí ayudando cerca de la iglesia y los practicantes, luego los que se han alejado y llegar hasta los últimos rincones donde Cristo no es conocido. ¿Cuál es el proceso que tenemos que seguir? En primer lugar, se realiza la misión por el anuncio, que es el querigma, que es el contenido fundamental del cristiano o del mensaje de Jesús, para llegar a un encuentro con Cristo. Eso, el querigma, es muy importante, el primer anuncio de Cristo, que tenemos nosotros que cultivarlo, ¿verdad? Y hoy en los procesos evangelizadores siempre se comienza con eso, con ver quién es Cristo para mí, qué significa Cristo para mí, cómo yo puedo encontrarme con Cristo a través de un proceso de querigma, ¿verdad?, misionero. Después viene pues el conocimiento ya un poco más amplio del Evangelio de Jesús, que es la catequesis, ¿verdad? Conocer las riquezas de nuestra fe, conocer los sacramentos, conocer ya a Jesucristo de una manera mucho más completa a través de la Sagrada Escritura. En tercer lugar, formar ya comunidades, comenzando por la familia, comenzando por la parroquia, en donde todos se sientan como en una familia, que la parroquia sea un lugar de acogida, en donde que todos los que lleguen allá a la parroquia a pedir un servicio o a comprometerse, se sientan contentos, se sientan felices, porque ahí hay una vivencia de hermandad, una vivencia de verdad cristiana. Esto es, también las comunidades cristianas son muy importantes. Luego también, pues, llevar, ¿verdad?, el Evangelio a las culturas, ¿verdad?, tener un sentido de diálogo con un respeto profundo para los demás que no creen en Cristo, o si creen en Cristo, pues es muy superficial, tratar de hablar con los que no son cristianos, de otras religiones, de otras religiones grandes. Entonces, eso también, el diálogo es para nosotros muy importante. Lo importante es que nosotros nos identifiquemos realmente con lo que somos. Y que no tengamos nunca vergüenza de decir, yo soy católico, como usted es judío, como usted es musulmán, como usted es evangélico, claro, vivimos en un mundo tan pluralista, tan diverso, que cada uno de nosotros tiene que tener esa creencia, pero seguida, no sentir, ¿verdad?, ahí vergüenza o cierto, algo que nos dice, no, es que a mí me da, no, es muy importante. Aparecida tiene estas frases, como yo les digo, yo estuve en Aparecida, en este documento tan bonito, tan hermoso, y nos dice frases lindísimas sobre esto. Por ejemplo, voy a leer unas frases, cuando dice, conocer a Jesucristo por la fe es nuestro gozo. Seguirlo es una gracia. Y transmitir este tesoro a los demás es un encargo que el Señor,
a llamarnos y a elegirnos, nos ha confiado. Una frase preciosa de oro para nosotros. Y le repito, conocer a Jesucristo por la fe es nuestro gozo. Seguirlo es una gracia. Y transmitir este tesoro a los demás es un encargo que el Señor, al llamarnos y a elegirnos, nos ha confiado. Aparecida número 18. También tiene otro número muy bonito, el número 30, que nos dice: los cristianos somos portadores de buenas noticias para la humanidad y no profetas de desventuras. Frase maravillosa para la misión. Los cristianos somos portadores de buenas noticias. Y de verdad, el cristiano tiene que ser siempre alguien que sea optimista, que tenga esperanza, que nunca se desanime ni nunca fracase en ese sentido, ¿verdad? Y no profetas de desventuras. Hoy hay mucho en el mundo, hay conspiraciones con todo, que es negativo, que es el diablo que está anda por todo lado. Y ciertamente el diablo sí tiene su campo, pero más fuerte es Dios, más fuerte la fe en Jesucristo el Señor. Y eso es lo que nos falta a nosotros, entonces, fortalecer. Por lo tanto, toda la iglesia ha de ser o ha de estar en estado de misión. Y no puede realizarse sin la colaboración de los fieles laicos. Para los laicos presentes en el mundo, la vida es misión, ahí donde estén, con la familia, en el trabajo, en la parroquia que se encuentren. Allí donde estén, de alguna manera, tienen que hacer presente a Cristo, si quieren llevar la presencia de Cristo. Esta es la misión de los laicos, de todos. Y nosotros también tenemos nuestra misión, como jerarquía. Los religiosos también tienen su misión. Todos unimos el carisma misionero de nuestra vocación y hacemos entonces una iglesia viva, una iglesia dinámica, una iglesia que realmente cumple con el mandato de Jesús. Y una palabrita nada más sobre la iglesia que nos está promoviendo a nosotros el Papa Francisco, que es realmente, diríamos, una novedad. Yo siento que es como una revolución que el Papa Francisco nos está ofreciendo hoy en el mundo, en la iglesia. Y por eso a mí me fascina, a mí me apasiona lo que el Papa está realizando. Desgraciadamente, pues cuesta un poco asimilarla, porque es algo novedoso, es algo novedoso. El Papa habla de una nueva etapa evangelizadora que está marcada por la tecnología, por las redes sociales y por el mundo digital. Y esa es la nueva etapa evangelizadora. Por eso que es que tenemos que aprovechar todos estos medios para que a través de esas ondas, ¿verdad?, que llegan a en todos rincones, a todos lugares, para llevar el mensaje de Jesús. Y eso lo está haciendo el Papa. Estamos pues en un cambio de época. Eso también el Papa insiste mucho. Estamos en un cambio de época y Aparecida lo dice. Es que hay muchos cambios ahora. Y nosotros tenemos que, digamos, meternos dentro de ese cambio. ¿Qué es lo que el Señor quiere en este momento, verdad, que vive el mundo? Esa es la gran pregunta. ¿Cuáles son los rasgos que el Papa le da a esta nueva etapa evangelizadora? Primero, dice el Papa, esta etapa está marcada por la alegría. Hoy en el mundo hay mucho desánimo, hay mucha tristeza, hay tantas situaciones tan difíciles y lo estamos tocando ahora con las manos en esta pandemia. Por lo tanto, nosotros los cristianos
tenemos que dar un poquito de alegría al mundo. Que no veamos el mundo así tan negro, tan oscuro, con esas noticias tan tristes que todos los días nos dan. Y eso a veces nos afecta a nosotros. Pero nuestra confianza en el Señor, que el Señor está con nosotros, eso nos da alegría, ¿verdad? Y sobre todo cuando tenemos esa posibilidad de que el Señor está con nosotros, que no nos deja de su mano. Segundo, dice, todos tienen derecho de recibir el Evangelio y nosotros debemos anunciárselo. ¿Cierto? Vea, por ejemplo, el Papa con estos gestos que ha dado en esta pandemia, cómo no creo que no haya nadie que no la haya recibido en el mundo, a través de los medios. ¿Por qué? Porque tienen derecho de recibir esperanza, tienen derecho de ánimo, y eso nosotros podemos hacerlo alrededor de nosotros. No es necesario que pensemos en algo mucho más grande, pero que seamos en ese sentido misioneros. Y así dice, tenemos que llegar a los más alejados. El Papa dice, no podemos dejar a nadie que esté alejado de la iglesia sin que nosotros procuremos ver cómo le damos un mensaje de Jesús. Y por lo tanto, entonces la iglesia, dice el Papa, no se puede replegar hacia adentro. La iglesia tiene que salir. Y tiene que salir para cubrir y abrazar todas las periferias. Todos llamémoslo así con esta palabrilla ahora que está de moda, llegar a todas las burbujas de cualquier rincón. Es la iglesia de salida, la iglesia de las periferias. Y por lo tanto, las parroquias y la iglesia tienen que salir del confort, tienen que salir de la comodidad, ¿verdad? Dice el Papa, ¿verdad? Por eso dice que en las parroquias no se quede nadie sin recibir de alguna manera el mensaje de Jesús. Las parroquias están constituidas en territorios y dentro de ese territorio tienen una comunidad, un número de fieles. Realmente cada parroquia sabe cuántos fieles tiene y si lo estamos atendiendo a todos. Esa es la gran pregunta misionera que tenemos nosotros que pensar. Cada comunidad cristiana ha de ponerse en estado de misión. En una iglesia permanente en conversión pastoral y misionera. El Papa habla mucho de conversión pastoral, que es un término que ya se usó en Aparecida. Hoy tenemos nosotros que convertirnos pastoralmente, es decir, cambiar muchos métodos de evangelización. Es un cambio de mente, es un cambio de corazón, es un cambio de amor a nuestra gente. Y el Papa hoy habla también de la iglesia sinodal. Sínodo es una palabra griega, compuesta de dos palabras. Sin, con y nodos, camino. Caminar juntos. El Papa dice que la iglesia hoy en el mundo tenemos que caminar juntos. Y juntos significa todos, todos. Desde el Papa hasta el último bautizado. Es el caminar juntos. Y caminar juntos significa que todos tengamos la posibilidad de participar, que no nos quedemos con los brazos cruzados, porque en la iglesia todos tienen un lugar y tienen algo que hacer. En la iglesia nadie sobra. Todos somos útiles y somos importantes. Eso es lo que el Papa llama la iglesia sinodal. Bueno, esto es así, en síntesis, la gran misión que hoy tiene la iglesia y siempre la ha tenido. Pero hoy más que nunca son los grandes desafíos que el mundo que vivimos nos presenta. ¿Alguna pregunta sobre esta misión de la iglesia? Para pasar al otro temita ya, el último.
A ver, ¿qué les ha parecido? Buenas, ¿Ah? Monseñor, ¿cómo le va? ¿Y usted? Mi nombre es Ivonne, es que ahí está, estoy con el nombre de Guillermo presente, mi esposo. Ah, bueno, está bien. Muy bien, No, Ivonne, ¿qué me mira cuenta? que a mí este tema de la misión en realidad me agrada mucho porque, digamos, en tiempo atrás tuve la experiencia de misionar en lo que son las reservas indígenas, Talamanca, el área de los Chiles, ¿verdad? Y a nivel de la parroquia en algún momento se trabajó un proyecto de misión, ¿verdad? De ir a evangelizar a las pequeñas comunidades cercanas de la parroquia y uno ve tal vez las trabas que muchas, incluso agentes pastorales sienten de irse a meter, qué sé yo, al área de los diques, al área de un lugar que se llama el bosque, ¿verdad? Y se motivaba a las personas que se llevara la palabra del Señor, se prepararon citas bíblicas y compartir un poquito la palabra del Señor para llegar de una manera diferente a todas estas personas y compartir un poco del Señor, ¿verdad? Ya después de que tienen la experiencia, comparten lo bonito que fue ver a las familias en su sencillez de estructuras de casas o en su sencillez de corazón, recibir una palabra de aliento, de amor, de esperanza, ¿verdad? De luz en medio de toda su situación de vida como familia, ¿verdad? A pesar de que en su momento los agentes pastorales hasta ahí estaban quisquillosos y qué miedo meterse ahí y ahora cómo vamos a hacer y si es peligroso, ¿verdad? Pero entraron con una actitud tal vez muy negativa y salieron con una actitud muy diferente, de haberse llevado, de haber llevado la palabra, de ir a dar a conocer al Señor a familias que tal vez por una razón no se acercan al templo, no van a misa, no tienen esa cercanía con el Señor por muchas limitaciones, otros porque definitivamente tal vez en su corazón no sienten el deseo de conocerle. Y de llegar y tener ese proceso de evangelización, de misión, de ir a tocar puerta a puerta, ¿verdad? Ellos decían, humanizó nuestro corazón en medio de tal vez muchas estructuras humanas que teníamos, ¿verdad? De muchos temores, muchos limitantes que uno como ser humano pone, ¿verdad? Entonces, después de que uno los escucha, ellos dicen, sí, fue una experiencia bonita porque fuimos a enseñarles y a darles a conocer al Señor, pero también nos enseñaron la sencillez, la humildad, la necesidad, ¿verdad? De esos hogares que tal vez uno cree a nivel de pastoral que necesitan solamente arroz y frijoles y esto va más allá. Necesitan una palabra de aliento, una palabra de amor, de conocer a un Dios que le ama, de conocer a un Dios que les ha dotado de dones, de carismas, de cualidades. Y este proceso ha sido bonito, ¿verdad? En mi experiencia, agradezco al Señor que me haya permitido tal vez en algunos momentos de mi vida ir a dar una palabra, ¿verdad? No solamente a nivel de mi parroquia, sino a otros lugares en los cuales tal vez los sacerdotes han llamado, ir a lugares más allá, ¿verdad? Donde uno tiene que montar caballo, pasar en pangas, ríos, ¿verdad? Para poder ir a evangelizar y dar a conocer al Señor y ver el recibimiento y el amor con que esas familias reciben la palabra, es algo muy edificante en el corazón de uno, porque le permite crecer y llevar esa semillita y dejar esa semillita en esos hogares, en realidad es un gozo, como lo dice Aparecida, ¿verdad? Y es algo que el Señor dice, vayan, ¿verdad? Por todo el mundo, donde tal vez nadie quiera ir. Entonces, este tema en realidad a mí me gusta porque llevar la palabra del Señor es lo que nos corresponde, ¿verdad? Y nos hace crecer, nos permite enseñarnos a nosotros mismos y poder sembrar en el corazoncito de muchas personas esa palabra de amor y de aliento del Señor, Monseñor. Entonces, le agradezco el temita, en verdad ha sido muy edificante y muy enriquecedor para mi corazón. Y entonces, que el Señor me lo siga bendiciendo mucho, Monse, en realidad que sí. Muchísimas gracias. Qué bonito testimonio, realmente. Amén. Porque hoy no podemos nosotros solamente esperar a la gente que nos llegue a la iglesia, que nos llegue a la parroquia. Tenemos que salir, tenemos que visitarlos. Yo tuve dos experiencias muy bonitas en dos parroquias, siendo yo el obispo, que los párrocos me invitaron a un visiteo. Estaban visitando toda la parroquia. Y un día me fui con un día completo en cada una de las parroquias a visitar. Y entonces conmigo iban dos laicos, ¿verdad? Me acompañaban, ¿verdad? Para visitar. Claro, no pude visitar toda la parroquia, por supuesto, nada más un barrio que fui.
Y realmente, ¿cómo se siente uno tan contento de ver que la gente feliz de la vida, ¿verdad? Claro, por supuesto, era el obispo el que iba, pero de todas maneras, y pues extrañar, nunca hemos recibido un obispo, nunca. Y claro, entonces, pero con la palabrita que uno les decía, atentos. Sí, es algo maravilloso. Es decir, en las dos parroquias yo me sentí muy contento. Y yo les decía a los párrocos, esto es lo que hay que hacer. Y los laicos están dispuestos. Los laicos, yo les decía, por lo menos 1 o 2 veces al año se tiene que visitar todas las familias de la parroquia. Que no se quede nadie. Con un programita, con un pensamientito, con visitar allá. Bueno, es decir, y yo incluso tengo ahí un folletito que yo les hice sobre el visiteo, cómo se debe organizar un visiteo de una parroquia. Y en muchas parroquias lo hicieron, y no sé si lo seguirán haciendo, pero todos los años hacen un visiteo. Y las gentes realmente se sienten muy contentas. Esa es la misión. Como digo, y como dice quien Vera, nos dice, ¿verdad? Cómo también el laico se siente contento porque no solamente es llevar al otro, es recibir, es enriquecerse, es decir, es enriquecerse, es decir, es compartir la fe que como gracia el Señor me ha dado, pero al mismo tiempo ver la sed, ¿verdad? El hambre que tienen de Dios esa gente. Y a veces uno le echamos la culpa, es que esta gente se retiró de la iglesia. ¿Pero por qué? Tal vez no le dimos nosotros, ¿verdad? Lo que ellos necesitaban. Pero si vamos a visitar a su casa con sus dificultades, con sus problemas, que a veces vemos nosotros, yo creo que es un ánimo muy bonito que se lo da y se comparte la fe. La misión es compartir la fe, no es que yo voy a compartir la fe, a decirle, miren, este es el Señor está con nosotros, usted tiene que tener confianza, bueno, tantas cosas que pueden hacer. Bueno, ven qué bonito es la misión. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que tener conciencia de la misión, como lo decía, ¿verdad? Vera. Bueno, entonces, si no hay otra cosa, vamos a clausurar entonces con el último tema. Y este tema, pues es, diríamos, como la meta final hacia dónde va la iglesia. O mejor, preguntamos, ¿para qué estoy yo en esta iglesia de Jesús? Y la respuesta es única. Yo estoy en la iglesia de Jesús para llegar al cielo. Por lo menos yo pienso llegar al cielo. No sé ustedes. Sí, yo sí. ¿Verdad que sí? Pues todos. Bueno, entonces vamos a hablar de la iglesia celestial. Hemos hablado, bueno, de la iglesia celestial y la iglesia peregrina, de la iglesia purgante. Hay una sola iglesia, que la iglesia es un camino. El camino del peregrinar aquí en la tierra, y ya estamos haciendo nosotros, del camino del paso de la tierra al cielo, que es la iglesia purgante, que se llama purgatorio, y la iglesia celeste, o la iglesia triunfante. Pero todos estamos íntimamente unidos, todos. Las gracias de nosotros que nos da el Señor, las comunicamos a la iglesia que está en el purgatorio, que está en paso, y la iglesia también del purgatorio, que ya con poquito ya pasa a la iglesia celeste, porque están salvados ahí, nos pueden también colaborar con nosotros para ser fieles al Señor, y sobre todo, pues entonces ya la iglesia triunfante, donde están la millonada de santos y santas, no solamente los que la iglesia a lo largo de la historia, que son muchos, nos ha puesto como modelos, los ha canonizado. No, allá vamos a encontrar gente, familiares, amigos, vecinos, gente que el Papa dice, los santos de al lado, anónimos. Entonces, es el cielo allá, donde nosotros con tonta ilusión estamos pensando, vamos a llegar allá. Ahí nos vamos a encontrar con nuestra madre, vamos a encontrar con nuestros familiares, vamos a encontrar con todos y vamos a gozar eternamente. Para eso es la iglesia celeste. Nos vamos caminando para allá. Bueno, entonces brevemente también vamos a ver un poquito esto.
Entonces vemos esas tres dimensiones de la iglesia. Iglesia peregrina, iglesia purgante, iglesia triunfante. Unidos íntimamente. Por supuesto, el hilo conductor es Jesucristo, el Señor. Es el que nos une porque es el centro de la iglesia, Bueno, ya hemos hablado mucho de qué es la iglesia peregrina y cuál es el quehacer de la iglesia peregrina, que es su misión. ¿Verdad? Ahora preguntémonos, ¿cómo se relacionan esas tres dimensiones del camino de la iglesia? ¿Cómo se relacionan? Se trata de un mismo camino. Todos tenemos que recorrerlo. Ninguno de nosotros, bueno, puede ser que los santos se salten la iglesia purgante, porque ya han llegado aquí a una vivencia tal de Jesucristo el Señor en su vida, que han sido transformados, que ya no necesitan purificación. Pasan de una vez con todo y zapatos al cielo. Bueno, ojalá que nosotros nos conceda esa gracia, porque es una gracia del Señor, pero posiblemente la mayoría hay que purificar aquello que se nos pegó en el mundo, aquel barro, aquella cosa sucia, porque en el cielo no puede entrar nada impuro. Ahora dicen, ¿y qué? ¿La purificación del purgatorio qué significa? No, la purificación del purgatorio no es el fuego, no es un tormento, no, el tormento está en el infierno, ahí sí, pero en el purgatorio no, porque es el amor de Dios que viene a purificarnos de todo aquello que nos impide entrar al cielo. Eso es todo el amor de Dios que está deseoso y nos abraza para llevarnos al cielo. Entonces, ahí nos unimos, primero, que nosotros podemos acelerar con nuestra oración a aquellos que están en el purgatorio. Podemos acelerar con oración, ¿verdad? Interceder ante el Señor para que el Señor, ¿verdad?, les conceda la gracia de que entren lo más pronto posible al cielo. Y también ellos que ya están ¿verdad?, en la entrada del cielo, ya están, ¿verdad?, llegando al cielo, ellos también pueden interceder ante el Señor por nosotros. Entonces, son gracias, ¿verdad?, ahí cruzadas que nos damos nosotros. Toda gracia que hay en la iglesia es una gracia para todos. No es un torrente de gracia como el mar, que el mar está abierto y que ahí todos podemos nosotros llegar a bañarnos. Ese es el torrente y el mar de gracias que el Señor nos regala. Entonces, podríamos decir entonces que la iglesia es la asamblea de la comunión de los santos, o la comunión de los santos es la iglesia. Lo que significa comunión en las cosas santas y comunión entre las personas santas. ¿Ven ustedes qué bonito es eso? ¿Verdad? Comunión en las cosas santas. Nosotros tenemos comunión con las cosas santas. Y sobre todo con la Eucaristía, lo más santísimo que tenemos, porque es el contacto directo con Jesucristo el Señor. Es una comunión con la cosas santas. Y esta Eucaristía también llega a todos los ámbitos de la iglesia. Porque en el cielo también se vive la Eucaristía eterna. Porque es ya la visión cara a cara con el Señor. Aquí en la Eucaristía, nosotros es con los ojos de la fe que tenemos el encuentro con Jesús. Pero con Jesús vivo y verdadero. Allá en el cielo es ya, ¿verdad?, cara a cara. Entonces, es comunión con las cosas santas, pero también comunión con las personas santas. Toda persona santa en la iglesia está difundiendo gracia para todos los miembros de la iglesia. Por eso es que nosotros decimos, creo en la comunión de los santos. Es un acto de fe, es un principio de fe. Creo en la comunión de los santos. Es decir, que como hay una corriente de santidad que abarca la iglesia peregrina, la iglesia purgante en el purgatorio y la iglesia, sobre todo triunfante, que es ahí el mar ya de la gracia divina, de donde nosotros también todos estamos disfrutando. ¿Por qué? Porque también hemos afirmado que la iglesia es el cuerpo de Cristo.
que Cristo es la cabeza de la iglesia, que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, que María, como decía un santo padre, es el cuello por donde pasan todas las gracias hacia todos nosotros. Nosotros estamos nadando en gracia, estamos nadando en gracia de Dios. Lo que pasa es que nosotros no tomamos eso en serio, pero la gracia está con nosotros siempre, siempre, siempre. Por eso es que en la iglesia fluye un torrente de santidad. Es la comunión entre nosotros de los bienes espirituales, la comunión de las cosas santas y es la comunión de la oración. ¿Por qué nosotros oramos? Es que la oración tiene un poder inmenso y un poder de comunicación con el Señor, de comunión con nuestros hermanos que están también orando juntamente con nosotros. Es una comunicación de fe. La fe es única, que vivimos nosotros todos juntos. No hay una fe individual personal, sino es la fe de la iglesia, es la fe en Jesucristo. Todos convergemos ahí. Comunicación también en el amor, en el amor de padre. Somos hijos. Un padre que nos ama a todos nosotros como sus hijos. Dios Padre ama a todos los seres humanos sin ninguna distinción. Y ahí compartimos ese amor, ese amor. Compartimos la esperanza, esa esperanza que nosotros siempre tenemos de que caminamos hacia el encuentro con el Señor. Y todos nosotros queremos pues un mundo nuevo, una tierra nueva, como dice el Apocalipsis. Compartimos la Eucaristía. Cada vez que vamos a la Eucaristía, como digo, es una gracia que se derrama en todos los seres humanos. Compartimos los dones, esos dones que el Señor nos regala de bien, de ayudar a los demás, de querer a los demás. Eso es muy importante. Entonces, ven ustedes como todos estos tres grupos, estas tres dimensiones de la iglesia, todas están interconectadas. Todo está conectado, porque es el Señor Jesucristo, Dios Padre, el Espíritu Santo, la Virgen María como Madre que nos conecta. Bueno, esto es, yo creo que, bueno, los glorificados que contemplan a Dios cara a cara, ¿verdad? Que contemplan a la Santísima Trinidad, ¿verdad? Dios unitrino, ¿verdad? Que es la finalidad hacia la cual nosotros vamos, ¿verdad? Entonces, allá en el cielo están ese ejército de santos, en el cielo, que interceden por todos los miembros de la iglesia. Todos los santos están interesados en que nosotros vayamos allá al cielo. Es decir, ellos nos van jalando para que nosotros entremos allá a acompañarnos a ellos. El mayor gozo y la mayor alegría de todos los santos en el cielo, de los millones, sean los que están canonizados, como los que no, entonces ellos son, de verdad, los que nos están ayudando a nosotros para llevarnos hacia el cielo. Por eso son nuestros intercesores, son nuestros modelos. A los santos nosotros no los adoramos, ni a la Virgen María tampoco, sino son nuestros compañeros cristianos que vivieron también una vida como nosotros, pero que ya llegaron ya al final y que desde allá están clamando a través de Jesucristo el Señor para que nosotros también lleguemos allá. Santo Domingo, precisamente Santo Domingo, me tomé una frase de Santo Domingo hoy, que es su día, su santo. Decía esta frase, decía, no lloren, cuando él estaba ya en paso de muerte. Le decía a sus discípulos, no lloren, les seré más útil después de mi muerte y les ayudaré más eficazmente que durante mi vida. ¿Ven ustedes qué bonita frase? Como el testamento que les dio Santo Domingo a aquellos que lo rodeaban y que él estaba ya a punto de entrar
no lloren. Les seré más útil después de mi muerte y les ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Por supuesto, desde allá, los santos y santas nos están ayudando maravillosamente. Por eso nuestra confianza es en los santos, es nuestras peticiones, nuestras advocaciones, cuando estamos en situaciones difíciles. Santa Teresita tiene otra frase muy hermosa. Decía Santa Teresita del Niño Jesús: pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Qué frase más preciosa también, de una santa jovencita que se encontró con el Señor. Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Por lo tanto, como conclusión, podríamos decir que veneramos el recuerdo de los santos del cielo como modelos que nos invitan a nosotros. Si ellos ya llegaron allá, si ellos triunfaron, ¿y por qué yo no? Si yo tengo los mismos medios, yo tengo las mismas gracias, tengo el mismo amor de Dios, ¿por qué yo no puedo ser? Es mi modelo. Y también están intercediendo para que yo lo consiga. Podemos decir entonces que así la familia, la iglesia se convierte en la familia de los hijos de Dios, en la familia de los hermanos unidos por el amor y la unidad con Cristo. A veces se nos dice, es que ustedes adoran, son ídolos. No, ¿qué contra ídolos? Eso es mentira. A nosotros a quien adoramos es a Dios, a quien adoramos es a Cristo, porque es el Hijo de Dios. Dice San Policarpo una frase que también ya venían criticando, ¿verdad? Esta devoción, esta cercanía de los cristianos con los santos. Decía San Policarpo: nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, porque eran los santos de la época, los mártires. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor. Y es justo, a causa de su devoción incomparable hacia su Rey y Maestro, que podamos nosotros ser compañeros y sus condiscípulos. Es una frase que sintetiza esa relación de nosotros con los santos y las santas. La repito: nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, los santos, los amamos como discípulos e imitadores del Señor. Y es justo, a causa de su devoción incomparable hacia su Rey y Maestro, que podamos nosotros ser compañeros y sus condiscípulos. San Policarpo. Este es lo que nos espera a nosotros. Por lo tanto, como peregrinos, debemos conocer la vida de nuestros hermanos los santos, que están glorificados, y hacernos amigos de ellos. Nosotros también, cuando yo me dirijo a San Francisco de Asís, yo digo, es que es mi amigo que me está jalando y que está deseando lo mejor para mí. Cuando yo, San Juan Bosco, cuando Santa Teresita, es que son mis amigos y amigos íntimos que no me traicionan, que siempre están buscando lo mejor y la perfección para cada uno de nosotros. Por lo tanto, aquí yo creo que podríamos nosotros terminar aquí esta visión de la Iglesia Celeste con esta pregunta: ¿cuál es mi relación con los santos? ¿Tengo algunos santos de mi devoción? ¿Cuáles? Y la otra sería: ofrezco sufragios por las almas del purgatorio para que yo interceda por ellas y ellas intercedan por mí. Es decir, en esta mutua relación, interconexión que hay de gracias por todas partes.
Esto es entonces aquí. Y voy a terminar con el broche de oro en la iglesia. ¿Saben ustedes cuál es el broche de oro en la iglesia? La Virgen María. Y así lo pone el Concilio Vaticano II en el último capítulo de la Lumen Gentium, de la Constitución sobre la iglesia. Es el culmen, es, como digo, el broche de oro. Es lo más grande que tiene la iglesia. Es lo más grande que tenemos nosotros. Es nuestra madre. Nosotros no somos huérfanos en la iglesia. Tenemos una madre que siempre está con nosotros, una madre que nos lleva de su mano, una madre que tiene esa bondad, esa dulzura, y que cuando en momentos difíciles nosotros miremos a nuestra madre. Y esa madre siempre estará anuente a ayudarnos. Por eso María, como madre de Cristo, es madre también de la iglesia. Es el miembro más eminente, más perfecto de la iglesia. Por eso María es madre, es modelo de la iglesia. María es la que marca la fidelidad de la iglesia a su Hijo Jesucristo. De tal manera que el papel, el lugar que le corresponde a María en la iglesia no se puede separar de ninguna manera de su Hijo Jesucristo. A María lo que le interesa es su Hijo. Y por eso quiere que todo el mundo llegue al encuentro con su Hijo. Y encontramos así todos los misterios de la Virgen María desde su anunciación, esa relación con su Hijo Jesús. No digamos el nacimiento, la concepción, el nacimiento en Belén, el acompañamiento de María a lo largo del crecimiento de Jesús allá en Nazaret, el acompañamiento de María en la vida pública de Jesús, y en esa hora suprema de Cristo allá colgando en el Calvario, allá lleno de sangre, de moretones, allá, y María de pie, juntamente con otras mujeres, y Juan contemplando aquella escena. María no se despega de su Hijo. Por eso María está unida íntimamente a Jesús desde ahí, con su corazón, atravesado, por supuesto, con el dolor de una espada, pero María de pie ahí. Y todavía Jesús le dice desde la cruz: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y mirando a Juan le dice: hijo, ahí tienes a tu madre. María es la madre que nos entregó su Hijo Jesús. Somos herederos. La mejor herencia que Jesús nos dejó fue su madre. Y María acompaña todavía a sus apóstoles, a sus discípulos, en el día de Pentecostés, en aquella oración, cuando viene el Espíritu Santo. María está presente en todo el proceso, por lo tanto, salvador de su Hijo Jesucristo. Con razón, la comunidad cristiana venera a la Virgen María desde el principio. Desde el principio. Ya acompañó a la comunidad con el Espíritu Santo allá en oración, pues continúa siempre. Y le llamaban entonces Madre, la Madre María, que fue cuando los obispos allá en el 431 declararon el primer dogma de la Virgen María, la maternidad divina de María. Es el dogma más extraordinario de la Virgen María. Es la madre, y así la ha sentido la comunidad cristiana y todos los cristianos, y por supuesto también nosotros. Luego también se declaró el otro dogma, la virginidad perpetua de María, que también la exaltó
como la Virgen por excelencia, que concibió al Hijo de Dios sin romper, ¿verdad? Sino que permaneció virgen siempre. Y luego después, pues los otros dos dogmas que ya les mencioné, la Inmaculada Concepción, María Inmaculada, antes y después del parto, y la Asunción Gloriosa, que María es el modelo para nosotros, que nos indique el camino, que así como María está gozando, nos indicó el camino, también vamos a llegar nosotros allá al cielo, a participar eternamente de su gloria. Por eso María ha de ser siempre la modelo del seguimiento de Jesús. María es el modelo de discípulo, de discípula. María es la que estuvo más cerca del Señor y ella nos comparte, nos contagia esa gracia de cercanía con el Señor. Pero pensemos que María no es un signo de adoración. Adoramos solamente a su Hijo Jesús, el Señor. Pero María sí es el miembro más importante, central, después de Jesús, en la iglesia. De tal manera que nosotros entonces tenemos la libertad de acudir siempre a la Madre. Y por eso se han desarrollado una serie de oraciones a lo largo de la historia de la iglesia. Y no solamente de oraciones, de advocaciones. Veamos nosotros todas las letanías que tenemos y que el Papa incluso acaba de agregar 2 nuevas a la Virgen María. Advocaciones, ¿verdad? Como el rosario, que el rosario ha convertido a muchísimas personas alejadas de Dios por medio de María. María, como digo, ha sido la mediadora de gracias para todos nosotros. Entonces, contamos nosotros con María, Madre de la Iglesia, que la declaró el Papa San Juan Pablo VI, que ahora el 6 pasado de agosto cumplió años de muerto. Pablo VI la declaró al final, en la última sesión del Concilio Vaticano II, en la clausura, María, Madre de la Iglesia. Y esto es, entonces, les decía entonces, el broche de oro que tenemos nosotros en la iglesia y que estamos nosotros tan felices y contentos porque tenemos esa Madre maravillosa que no se cansa nunca de interceder por cada uno de sus hijos. Pues mis queridos hermanos, esta es la iglesia de Jesús, la que hemos meditado brevemente, ¿verdad? En este curso básico que yo lo he disfrutado con ustedes, ¿verdad? Esta es la iglesia de Jesús a la cual yo tengo esa gracia de pertenecer. Y ahora puedo preguntar, ¿y qué significa esto? Ser miembro de esta iglesia de Jesús, que es una santa, católica y apostólica. Es, diríamos, la gracia más grande que yo puedo poseer. Esto es entonces el final con que yo termino, ¿verdad? Y ahora, pues algunos comentarios, ¿verdad? Para terminar y hacer unas preguntitas ahí como de evaluación, para que ustedes me ayuden también para evaluar un poquito, porque a mí me gusta siempre evaluar lo que yo hago. ¿Qué me dicen? ¿Algún comentarito o alguna preguntita? Sí, bueno, monseñor, nuevamente agradecerle porque todo esto que usted nos ofrece es enriquecedor. Yo creo que dentro de la iglesia, tantas personas que han venido trabajando constantemente, ¿verdad? Desde el campo de la misión, desde el campo de la pastoral, es importante, ¿verdad?
y pues conocer también nuestra propia situación dentro de la iglesia es importante. En la medida en que nosotros como laicos nos damos cuenta de cómo tenemos un papel protagónico dentro de la iglesia. No sobre los sacerdotes, no por debajo de los sacerdotes, sino junto a los sacerdotes, junto a los religiosos, junto a tantos agentes de pastoral que hay, ¿verdad? Eso es muy importante porque de una u otra manera, pues vamos asumiendo los roles que nos corresponden. Hago un paréntesis aquí. Hace un rato me enviaron una nota, un mensaje, que causa cierto dolor de alguna manera, ¿verdad? De la muerte de Monseñor Casaldáliga en Brasil. Una persona, un obispo español que llegó a estas tierras, ¿verdad? A misionar y se entregó de lleno dentro del trabajo, ¿verdad? En Mato Grosso, enfrentando incluso a la dictadura brasileña, ¿verdad? Entonces yo creo que también debemos orar bastante por personas como Pedro Casaldáliga, ¿verdad? Que realmente está dando hoy en día su papel, ¿verdad? Dentro de los campos de misión. Don Luis, en cuanto a Casaldáliga, en primer lugar yo lo considero un santo. Yo tuve el honor de pues, conocerlo. Él ya creo que él pasaba de 90 años, ¿verdad? 92 años tenía. Bueno, 92 años. Un hombre que vivió una pobreza maravillosa, vivió una casita tan sencilla, ¿verdad? Un hombre de verdad que se entregó totalmente a su gente, vivió, ¿verdad? Los momentos difíciles de aquel tiempo, y fue un hombre de verdad que se le consideraba es como revolucionario, incluso a veces como que decían como que era comunista, pero el comunista no tenía nada, era un evangelio viviente. Y yo les voy a contar esto, ya que mencionan a Casaldáliga. En una ocasión, yo siendo rector del seminario, fue cuando lo conocí, me contó un rector de Brasil que lo invitó a que le diera el retiro anual a los seminaristas. Bueno, entonces los seminaristas pensaban que iba a ser un individuo revolucionario, ¿va? Y entonces cuando comenzó el retiro, les dijo a los seminaristas, yo he venido aquí a predicarles un retiro. Y saben ustedes que los retiros se hacen en absoluto silencio, porque solamente así se escucha la voz del Señor. Si ustedes están dispuestos a guardar silencio absoluto en este retiro, una semana, este retiro, con mucho gusto se los doy. Pero si no, entonces no se los voy a dar, porque sería perder mi tiempo. Y les habló del Evangelio y del seguimiento de Jesús. Todos aquellos seminaristas salieron, ¿verdad? Pero de verdad llenos del Señor. Este es un hombre de Dios. ¿Verdad? Un hombre de Dios. También quería decirles ahora que mencionaban que roguemos por el padre Pacheco. El padre Pacheco está en cuidados intensivos. Me contaron esta mañana que estaba bastante grave, precisamente como causa del COVID. Él fue vicario mío cuando yo fui párroco de la Basílica. Un muchacho muy inteligente. Él se especializó en teología moral en Roma, ¿verdad? Él fue mi alumno también, fue el último grupo que yo acompañé como sacerdotes en el seminario. Roguemos por él, ¿verdad? Para que el Señor pues, se cumpla su voluntad. Me decía la persona que me habló de que solamente Dios puede hacer un milagro y que para Dios no hay nada imposible. Pero recemos por todo, por el Padre, pero no solamente por él, sino también por todos aquellos que se sienten enfermos, ¿verdad? De esta pandemia. Bueno, ¿alguna otra cosita que quieran agregar? ¿Verdad? Y me da mucho gusto de estar con ustedes, de verdad, de compartir con ustedes. Yo he disfrutado mucho este cursito,
¿verdad? Bueno, Yo monseñor, quisiera nada más para yo terminar, quiero... un Ajá. momentito, Fanny, que dale 3 preguntitas y me gustaría Sí, que claro. tal vez me las mandaran a mi WhatsApp, porque me interesa. Primero es para ustedes, sería esta. Señale 3 aspectos de la iglesia novedosos que usted ha descubierto en este curso básico de eclesiología. Entonces, señale 3 aspectos de la iglesia novedosos, que ustedes tal vez no habían, que han aprendido o han descubierto en este curso básico de eclesiología. La primera para usted, para usted. La segunda, ¿le parece útil para la formación de los laicos en el conocimiento de la iglesia un curso como este? Que ustedes me dijeran si realmente vale la pena, porque podría yo también ofrecérselo a algunos sacerdotes para una formación en una parroquia, si a ustedes les parece que es útil. ¿Le parece a usted útil para la formación de los laicos en el conocimiento de la iglesia un curso como este? Y tercero, que ustedes también me evalúen qué sugerencias dan a este servidor para mejorar este curso. Y si ven algunas cosas también negativas, díganmelo. Porque a mí me gusta de verdad que las cosas pues salgan bien. Yo me preocupo, pero a veces, pero ¿qué sugerencias me dan? Cualquier sugerencia, démosla a ustedes con toda confianza. No hay problema, yo más se las agradecería, porque uno está para mejorar, para todo esto, ¿verdad? Sugerencias a este servidor para mejorar este curso, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué creo que tengo un poquito que mejorar y cómo lo puedo hacer? ¿Verdad? Bueno, ahora sí, Fanny tiene la palabra. Bueno, primero que nada, monseñor, agradecerle su interés, su dedicación, el cariño que usted le tiene siempre a este pueblo de Cartago, de esta diócesis, a la que ha servido con tanto cariño por tanto tiempo. Y bueno, de parte del INSA, como siempre, ¿verdad? Sabemos que contamos con usted. Y pues ojalá, yo estoy ya en conversaciones con el padre Federico para ver si podemos dar la última parte, que es el de doctrina social de la iglesia. Y entonces yo les estaría informando por este mismo chat, ojalá que no se salga nadie, que no se salgan para que yo les pueda estar contactando e informando, ¿verdad?, sobre esa última parte del curso. Muy importante lo que decía Monseñor, la evaluación, inclusive, bueno, esa evaluación se puede hacer extensiva al INSA también para ver qué otros aspectos podemos mejorar. Yo creo que, bueno, las herramientas tratamos de utilizarlas lo mejor que se pueda, pero siempre una sugerencia no está de más. Entonces, agradecerle a Monseñor, agradecerle a todos los participantes y ojalá si podemos dar el de doctrina social de la iglesia, inviten. Sé que hay mucha gente que en este momento quiere servir, pero a veces no se siente ubicado de cómo hacer mejor ese servicio. Bueno, si conoce a su iglesia, entonces seremos capaces de abrirnos mucho más al servicio. Entonces, bueno, ofrecerles, ¿verdad?, esa posibilidad del curso de doctrina social de la iglesia para que todos nos pongamos en sintonía en esa comunión, ¿verdad?, con nuestros hermanos en la iglesia, esa iglesia jerárquica, esa iglesia que es servicio, esa iglesia que es amante, ¿verdad?, de todo lo que Jesucristo vino a dejarnos y bueno, que seamos cada vez mejores como ciudadanos del cielo. Como decíamos, Señor, ¿verdad? Todos queremos llegar al cielo, pues entonces como ciudadanos futuros del cielo tenemos que empezar a hacer ese caminar aquí en la tierra. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, mi WhatsApp, mi teléfono, pues, para si quieran, si alguno no tienen, que lo ponga ahí para que yo espero esta reacción de ustedes, es el 83 83 82 91. Muy fácil. 83 83 82 91. Y espero entonces sus respuestas. Bueno, yo les agradezco mucho, ¿verdad? Y como digo, yo lo he disfrutado y espero que a ustedes también les haya servido mucho para que así amemos más a nuestra iglesia, la queramos mucho y sobre todo nos comprometamos a vivir, ¿verdad? La iglesia, porque la iglesia no es solamente teoría, la iglesia es vida, es que lo que tiene que darnos vida. Para eso yo pertenezco a la iglesia, porque la iglesia es vida, es gracia, es lo más grande, ¿verdad? La presencia viva del Señor en el mundo. Yo voy a terminar, ahora que estamos en tiempo de pandemia y que todo está alrededor de esto,
con las bienaventuranzas en tiempo de pandemia. Es una cosita corta, pero me gustó y quiero compartirla con ustedes. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las cosas materiales tienen como destino ser correctamente distribuidas entre todos. ¿Cómo usamos los bienes materiales en este tiempo de pandemia? ¿Somos conscientes de que no somos dueños, sino administradores de los bienes que Dios ha destinado para todos? Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Hay que pedir a Dios la gracia de conmovernos frente al dolor ajeno. Ofrezcamos consuelo a las personas que lloran por sus familiares y amigos enfermos o que han muerto a causa de la pandemia. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. En este tiempo, las personas mansas, es decir, dóciles, no violentas y dispuestas a ser instrumentos de reconciliación, serán un elemento clave e indispensable para edificar la paz amenazada por la violencia intrafamiliar y generalizada. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Se trata de un gran deseo de equidad, verdad y justicia que haga frente al mal que hace sufrir a muchas personas. En estos tiempos, Dios escucha el grito de opresión de sus hijos, los que siempre sufren la injusticia y el abuso de los demás, y quiere, a través de la justicia de cada uno, ofrecer la paz para todos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos encontrarán misericordia. Todos somos deudores ante Dios, pues tal vez no hemos sido buenos hijos, pero queremos de esta pandemia salir mejores, porque tú lo quieres así. Bueno, estos son las bienaventuranzas. Y ahora, pues les doy la bendición y gracias por todo, ¿verdad? Y estamos pues para servir. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Esperamos volvernos a ver, ¿verdad? Y roguemos unos por otros. Cuenten con mi oración.